Wendy, la pareja presidencial en Nicaragua ha anunciado su intención de ampliar las penas en el país basados en crímenes de odio y con pena hasta cadena perpetua. ¿Cómo puede hacerse ese cambio? Bueno, del discurso de Daniel Ortega podemos sacar tres elementos. Número uno, que para incrementar las penas y reformarlas de 30 años a cadena perpetua hay que reformar la constitución política. Entonces habría que preguntarse cuál es realmente la intención de cambiar estas penas o qué se pretende con una reforma constitucional. Número dos, que se deje en evidencia la subordinación del Poder Judicial, porque indican que han orientado al Poder Judicial que presente una iniciativa de ley, cuando se supone que el Poder Judicial debería ser independiente del Ejecutivo, igual que el resto de poderes del Estado. Sin embargo, se evidencia la clara subordinación del Judicial como de los otros poderes al Ejecutivo, y por eso estamos en una dictadura y en un gobierno totalmente represivo. Y número tres, se envía un mensaje a los activistas, a los defensores, a los opositores y a quienes se opongan o critican al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es una clara intención de persecución política por la vía penal, es un mensaje de amenaza. Y esta normativa o esta regulación o propuesta de reforma penal en realidad busca otras intenciones, y habría que preguntarse cuáles son realmente, porque para criminalizar, encarcelar, enjuiciar, condenar incluso por más de 100 años de prisión, y si no lo podemos ver con el caso de Medardo Mairena, no se necesitó de una ley que estableciera un tipo penal sobre crímenes de odio. Por el contrario, lo que hemos visto reflejado es que el gobierno ha actuado con odio a quienes se le oponen, enjuiciándolos y condenándolos de esta forma, y lo seguimos viendo con la existencia todavía en la actualidad de 94 presos políticos, de más de 10 presos antes de abril de 2018, estamos hablando de más de 104 presos políticos, y la persecución severa, dura, brutal en contra de los líderes y activistas. Todos los días, todos los fines de semana se encuentran en las casas de excarcelados, familiares de excarcelados, activistas, patrullas policiales o fuerzas paraestatales o actos de vigilancia en contra de defensoras también, para asediarlas, para intimidarlas. Entonces no han necesitado de que haya una ley que establezca una cadena perpetua. Hay que preguntarse qué se pretende con una reforma a la Constitución política. Y se hablan de endurecimiento, porque ellos lo anuncian después del crimen de Mulucucú, que la mamá de las niñas había denunciado. Si se hablan de prevenir delitos y de establecer sanciones más fuertes, mientras toman algunas decisiones prácticas. ¿Qué comentarios tenés? Bueno, en realidad lo que quieren hacerle creer a la población es que están preocupados por la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto realmente es un acto de cinismo, porque reformaron mediante reglamento, lo cual es ilegal e inconstitucional, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Esta ley que tenía la penalización del femicidio, medidas de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer y violencia contra las niñas y los niños, realmente quedó totalmente desarticulada. Eliminaron todas las posibilidades de que realmente se persiguiera la violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y lo dejaron estrictamente al ámbito privado, de las relaciones interpersonales, a como le llamaron el gobierno. Y ahí, por ejemplo, no se denota que haya realmente una preocupación al desmembrar totalmente la ley 779, al desarticular y desactivar las comisarías de la mujer. Muchas mujeres que han estado pidiendo auxilio, incluso ahora en medio de la pandemia, han pedido auxilio para salvar sus vidas, para protegerse contra la violencia, y las comisarías no han funcionado. Y la policía no ha funcionado porque está dirigida y dedicada a la persecución política
de los activistas y de los opositores. Entonces no es cierto que haya una verdadera preocupación. Lo vemos incluso reflejado con la liberación de más de 20.000 presos que hoy en día están cometiendo, muchos de ellos, delitos, y están poniendo en zozobra a la población, incrementando los riesgos y la seguridad ciudadana. Muchos de ellos agradecidos incluso por un favor político, y vimos en las imágenes cómo incluso los dejan en libertad utilizando mascarillas o protectores con colores rojo y negro, totalmente partidarizados. Entonces, realmente lo que vemos es una intención de perseguir políticamente a la oposición.